Hace más de 100 años, cuando el juez contencioso enjuiciaba principalmente decisiones del poder público, ocurrió que para bloquear el control optaron por la estratagema de no tomar decisiones. Es decir, decidieron guardar silencio. Y así las personas quedaron desprotegidas. En esas condiciones ocurrió que a finales del siglo XIX en Italia y principios del siglo XX en Francia, ingeniaron una solución como mecanismo de protección de las personas ante el hermetismo gubernamental, consistente en establecer la regla según la cual, si el silencio de la administración se prolongaba por un tiempo, equivalía a una decisión ficta, que hoy llamaríamos virtual, que podía ser llevada a juicio por el afectado. Sin embargo, ese mecanismo, vigente también en Colombia durante muchísimo tiempo, en nuestra época no es un medio de protección y por el contrario nos perjudica. En este mensaje presentaré las razones por las que la institución del silencio administrativo debe ser abolida y tratada como lo que realmente es, una pieza de arqueología jurídica. Para empezar, una constatación. Siempre que surge a la vida jurídica un acto ficto, como consecuencia del silencio administrativo, es porque ha habido violación del derecho fundamental de petición, que como todos sabemos, tiene como contracara el derecho a obtener pronta resolución respecto de lo pedido. Seguir diciendo, como ha dicho la Corte Constitucional, que el silencio administrativo es un instrumento adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, no puede ser sino una broma de muy mal gusto. No solo porque el silencio es la negación de todo procedimiento, sino porque acceder a la administración de justicia es fácil. Lo difícil es salir de allá. La oposición a que siga existiendo el silencio administrativo está justificada en dos cuestiones fundamentales. Primera, que el silencio administrativo implica el quebrantamiento de todos los principios del ejercicio de la función administrativa. Y segundo, que el silencio administrativo, sea negativo o incluso positivo, ha sido rebasado por mecanismos más eficaces para proteger el derecho fundamental de petición. Sobre lo primero, cabe decir que es pintoresco que el silencio administrativo coexista con un conjunto de principios, cuando en verdad implica el atropello de todos y cada uno de ellos. El principio de legalidad se desconoce porque el acto ficto resulta de no haber cumplido con la Constitución y la ley, y tras el hecho ese engendro se presume legal y esperan que creamos que atacar a ciegas en un juicio casi eterno para desvirtuar la legalidad que tiene es una garantía. Los principios de igualdad e imparcialidad se desfiguran con el silencio administrativo, porque la solución ha sido escoger entre las peticiones que son formuladas, cuáles se tramitan y cuáles no, siendo esa una forma de discriminación basada en la complejidad de los asuntos, o más habitualmente, porque nadie quiere comprometerse expidiendo una resolución. La moralidad es un principio constitucional y legal, en razón del cual la administración pública debe actuar en consonancia con lo que la sociedad estima razonable en un momento determinado de su historia, conforme con unos patrones culturales que estén generalizados dentro de un ámbito geográfico. Ocurre que, para la generalidad, no es aceptable sino repudiable que la administración se quede impertérrita ante lo que las personas le piden que resuelva. En cuanto al principio de eficacia, la norma manda que las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos. Pues bien, nada de esto ocurre cuando hay silencio administrativo. Frente al principio de economía, el silencio administrativo sería explicable si la administración demostrara la imposibilidad de haber resuelto sobre lo pedido, es decir, probando que aunque optimizó al máximo los recursos a su disposición, planeó adecuadamente y aplicó la planeación y los recursos, de todos modos le fue imposible
resolver. Por desgracia, hoy día, a la entidad que incurre en silencio jamás se le impone como carga probar en sede judicial las razones por las que el silencio ocurrió. Según el principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos para que se adelanten con diligencia y que los términos serán observados y que no habrá dilaciones injustificadas. Es retorcido y resultado de una mente enferma pensar que la celeridad puede coexistir con el silencio administrativo. Nada de célere puede tener no actuar. La publicidad también se mancilla como principio, puesto que cuando hay silencio no hay comunicación ni notificación alguna, en razón de la cual la persona pueda saber que la administración ha decidido no resolver sobre su pedimento. La coordinación, que también es un principio constitucional del ejercicio de la función administrativa, se mancilla porque muchas veces las autoridades actúan como si, al contrario de lo que manda la ley, tuvieran prohibido relacionarse o tan siquiera comunicarse para concertar los trámites o actos preparatorios que pudieran conducirlos hacia la toma de una decisión. Dejando atrás el tema de los principios, y como segundo aspecto por comentar, veamos cómo el silencio, sea negativo o incluso positivo, ha sido rebasado por mecanismos más eficaces para proteger el derecho fundamental de petición. Aunque la Corte Constitucional manifestó que no era admisible la tesis según la cual el silencio administrativo negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia resultara improcedente la acción de tutela, en la práctica ocurre que la Judicatura ha negado sistemáticamente el amparo de los derechos cuando media un acto presunto, bajo la consideración de que existe otro mecanismo de defensa jurisdiccional, cuál es la pretensión de nulidad. Y si bien excepcionalmente algunos jueces sí han otorgado amparo, ha sido como mecanismo transitorio. Esa posición mayoritaria de la Judicatura obedece a que la Corte Constitucional se ha mostrado errática, pues también ha difundido la idea, como vimos al principio de este mensaje, de que el silencio administrativo supuestamente es un mecanismo protector de derechos fundamentales. Se nos dice además que lo bueno del silencio es que si no demandamos ante su ocurrencia, es decir, si nos quedamos absolutamente estupefactos ante la administración, o resignados, o animados por la esperanza de que algún día nos resolverán, entonces tendremos un premio de consolación, cual es que no empezará a correr la caducidad para demandar el acto ficto que surja del silencio. Pero la verdad es que no hay premio alguno, pues con ello simplemente se aplaza el momento de entrar en la inevitable batalla judicial, si lo que se quiere es retirar del mundo jurídico la negativa de la administración. Es razonable que cambiemos el enfoque y aceptemos que en perspectiva procesal, la sola constatación del silencio administrativo amerita declaración de nulidad del acto ficto. Extrañamente, verificada la existencia del silencio administrativo, por sí misma nunca fue, ni aún hoy es, una razón suficiente para declarar la nulidad del acto. Eso es inaudito, pues en buen romance el silencio administrativo es falta de motivación en estado puro y se configura así la causal de expedición irregular del acto. El acto administrativo ficto también implica la violación del derecho de audiencias y de defensa, puesto que el destinatario del acto sabe que es negativa la decisión, pero no sabe por qué razón. El silencio administrativo acarrea violación de las normas en que debería fundarse el acto, porque todas las normas indican que la administración debe actuar en vez de permanecer silente. Pero la cuestión más importante a considerar en torno a las causales de nulidad, y que es lo que quiero rescatar acá, es que según la jurisprudencia constitucional, el juez debe declarar la nulidad del acto sometido a examen en sede de nulidad cuando advierta que en su expedición ha habido violación de derechos fundamentales.
Así las cosas, un acto proveniente de silencio debería ser fulminado por el solo hecho de haberse violado el derecho de petición. Obró mal el legislador al no abolir el silencio administrativo, porque la existencia de esta institución conlleva violación al principio constitucional de no regresión de los mecanismos de protección de los derechos. La Corte Constitucional ha indicado que la libertad de configuración del legislador, además de estar limitada por los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, también lo está por los principios de progresividad y de no regresión. Cuidado con eso, porque los derechos fundamentales también tienen una faceta prestacional que una vez alcanzada se convierte en un límite razonable a la libertad de configuración legislativa que tiene el Congreso de la República. En cuanto al silencio administrativo positivo, debemos observar que tampoco tiene razón de ser. Es una importante fuente de corrupción en nuestros días, puesto que sin exponer los motivos o las razones sobre la legalidad que tuvo lo solicitado por el peticionario, sin consideración al modo en que esa solicitud puede afectar derechos ajenos o incluso derechos colectivos, el afortunado peticionario conquista una posición. Ningún bien se le hace a una persona que actúa de buena fe, otorgándole los beneficios del silencio positivo. El verdadero bien y el verdadero garantismo procedimental está en responderle. Finalizo este espacio indicando que los jueces, antes que admitir demandas contra los actos surgidos del silencio, y porque es el silencio la consecuencia de la violación del derecho fundamental de petición, por lo menos deberían ordenar que la entidad demandada, en un término breve, expidiera el acto expreso, haciéndolo llegar al despacho, para darle traslado al demandante, de modo que, si fuera del caso, adecuara su demanda tras conocer los motivos que ha tenido la administración. Eso sí sería una garantía. Soy Fernando Alberto García Forero. Fue un placer poder ejercer mi libertad diciendo lo que pienso. Gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad.